antecedentes. Bueno, entonces se encuentra dentro de la etapa de planificación. Bien, por lo tanto, ¿qué es la planificación? Simplemente es el hecho de que se puntualice de los aspectos que se tendrían que contemplar o lo que se piensa desarrollar en el futuro. Esto va a permitir a quienes lean una idea clara de lo que pretenden hacer ustedes. Entonces, el propósito de la planificación es de que logren un mayor conocimiento del objeto de estudio y sobre todo que ya empiecen ustedes a puntualizar los aspectos que van a ser desarrollados en la siguiente etapa. Por lo tanto, en esta etapa lo que van a hacer ustedes es buscar lo que se conoce sobre el tema que se está investigando, especialmente relacionado con la situación, problema que están investigando, qué es lo que van a hacer, para qué van a hacer y sobre todo cómo se puede lograr de la mejor manera. Todo esto vamos a ver en la parte de planificación, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que se conoce sobre el tema básicamente. La estructura del plan de investigación que ustedes van a desarrollar es ese de ahí. Es decir, que estos serían los subtítulos que ustedes deben presentar al final del semestre concluidos. Pero además desarrollar el marco teórico conceptual o la sustentación teórica. Eso es lo que van a ver ustedes en cada uno de estos subtítulos y nos vamos a abocar el día de hoy a ver los antecedentes, esta parte de acá. ¿Sí? Toda esta parte de acá. Por lo tanto, inicialmente vamos a ver cómo se contextualiza un objeto de estudio. De esto ya hablamos cuando hablábamos de los paradigmas de la investigación. Posteriormente se va a entrar a ver el planteamiento del problema con todos los subtítulos que están viendo y que vamos a ir desarrollando paulatinamente. Entonces, eso es su trabajo. Y esto mismo ustedes van a desarrollar en taller de grado. Son los que lo van a hacer a nivel individual. Bien. ¿En qué consisten los antecedentes? Simplemente se trata de poder identificar y describir aquellas investigaciones o trabajos que tengan algún grado de relación con aquello que ustedes están investigando. De manera que debe proporcionar a quien revise o lea su trabajo una idea bastante clara de lo que ustedes pretenden hacer como trabajo de investigación. ¿Sí? Ahora acá se debe exponer información contextualizada, vale decir que tenga relación con el medio, con el microambiente y macroambiente de la empresa que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Una recomendación que es bastante importante. Ustedes van a colocar subtítulo de antecedentes y a partir de ahí no van a colocar ningún otro subtítulo hasta que finalice. En la exposición que se va a hacer ahora, sí se va a presentar de manera esquemática, pero es por cuestiones didácticas, simplemente. Ustedes en la redacción de los antecedentes tienen que hacerlo de manera continua, ¿ya? Y siempre sustentando lo que ustedes consideren, empleando una serie de citas textuales o referenciales de acuerdo con las normas APA. Bien, sigamos. Veamos un ejemplo de contextualización. ¿En qué consiste? Simplemente ubicar el objeto que se está investigando dentro de un área geográfica determinada donde desarrolle sus actividades en ciertas condiciones que pueden ser positivas o negativas. Un ejemplo muy claro es el hecho de el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está llevando en la universidad. Antes de la pandemia, el contexto era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no había ningún reparo, ningún cuidado en poder entrar a un micro, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. Las clases se desarrollaban de manera normal, se reunían a hacer trabajos en grupo, asistían a la biblioteca normalmente, se desarrollaba una serie de actividades culturales, deportivas, sociales, ¿verdad? Entonces era otro el contexto. Luego de la pandemia, ¿qué es lo que pasa?
que para subir a un micro o cuando uno está ante aglomeración de gente, debe necesariamente debe contar con medidas de bioseguridad. Barbijo, debe estarse lavando las manos, distanciamiento, etc. Ha cambiado. Antes de la pandemia, los módulos eran bastante llenos en época de clases, ¿verdad? En cambio ahora permanecen bastante vacías. Si hay alguna actividad, es la mínima. Las clases se desarrollaban de manera presencial, en cambio ahora lo hacemos de manera virtual. En este momento estamos en ello a través de una pantalla. Y con esto queremos significar de que cambió bastante el contexto. Por lo tanto, ¿qué es contextualizar el objeto de estudio? Repito, es ubicar a el objeto de estudio en una determinada realidad que tiene que ver con el ámbito geográfico y las condiciones en que desarrolla sus actividades que pueden ser favorables o desfavorables. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso hablemos de una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de helados en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, esta empresa desarrolla sus actividades en un espacio geográfico determinado que tiene sus características, ¿no es cierto?, de todo índole, políticas, económicas, sociales, pero también desarrolla sus actividades bajo una cierta coyuntura, es decir, que hay condiciones que le favorecen y otras que no le favorecen. En este caso podríamos hacer referencia de que la heladería desarrolla sus actividades en una región que es bastante próspera, hace bastante calor, el clima, la topografía es variada, las actividades económicas, empresariales, financieras se desarrollan de manera dinámica, el clima es caluroso, pero también hace bastante tiempo y ocasionalmente hay lluvias bastante fuertes, etc. ¿Sí? Ahora bien, las heladerías desarrollan sus actividades en condiciones que algunas veces les favorece y otras no tanto. Por ejemplo, al ser un clima cálido, entonces es favorable para la demanda de helados. Pero no durante todo el año porque la demanda es estacionaria. En época de invierno no se vende tanto, ¿verdad? Entonces tienen que buscar algún tipo de alternativas. La mayoría de las empresas que se dedican a esta actividad corresponden a las pymes, ¿verdad? Existen una serie de heladerías que tienen diferentes características también. Y la vida social es bastante dinámica, que favorece, ¿no es cierto? Le gusta compartir, le gusta estar entre amigos, etcétera, le favorece a la heladería. Pero podemos hablar bastante también de cómo está afectando la pandemia en todos los ámbitos. Entonces se trata de eso, simplemente ubicar al objeto de estudio dentro de una determinada realidad. Es decir, que desarrolla sus actividades en un espacio geográfico y bajo ciertas condiciones que pueden ser positivas o negativas. Entonces, eso es lo que se debe reflejar en la redacción de los antecedentes. Bien, ¿preguntas, por favor? Abigail, ¿alguna pregunta? Bien, bien, entonces veamos entonces ya en la práctica cómo se logra. Y para ello vamos a dar sugerencias, porque estamos en metodología, conjunto de pautas, conjunto de indicaciones, recomendaciones. Por lo tanto, lo primero que se sugiere es contextualizar el objeto de estudio. Como habíamos dicho anteriormente, es ubicar a la organización objeto de estudio en el ámbito geográfico y bajo ciertas condiciones que desarrollan sus actividades. ¿No es cierto? Entonces, al hacer esto, se debe relevar las principales características que sean favorables o desfavorables, tanto del microentorno como del macroentorno. Eso es importante. Pero además, necesariamente debe tomarse en cuenta en qué fase de ciclo de vida se encuentra la organización. Porque dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre, en la fase en que se encuentre,
Entonces, se va también a recomendar algún tipo de estrategias, porque una empresa que está en la etapa introductoria muchas veces trabaja a pérdida, no tiene consolidados sus clientes, es decir, tiene una serie de características. Por lo tanto, en este tipo de empresas no es recomendable que, por ejemplo, desarrolle estrategias promocionales, estrategias comerciales, porque demanda cierta inversión que no están en posibilidades de enfrentar. Por lo tanto, estas organizaciones lo que deben hacer es preocuparse más que todo de posicionar la marca, de hacer conocer el producto, etc. Entonces, eso va a permitir también que ustedes ajusten los mapas mentales que hubieran desarrollado. ¿Sí? No sé si esa parte me dejo entender, por favor. Flavia. Sí, licenciado, se entiende. Muy bien. Bien, posteriormente se recomienda ya hacer una exposición, pero resumida, de lo que se conoce sobre el tema en cuestión, ¿ya? Básicamente relacionado con el problema que se pretende investigar. Esto en publicaciones que se hubieran logrado en libros, periódicos, revistas, en la web, etc. Pero no se trata simplemente de copiar y pegar, sino que lo que se busca en esto es para más o menos relevar la parte, es decir, los aspectos inherentes a la organización, ¿no es cierto? Se recomienda que se haga referencia, lo que ustedes hallen, ¿no es cierto?, como un aporte personal a la empresa en cuestión. Es decir, ustedes encuentran una noticia, una publicación, entonces deben relacionar con el objeto de estudio que están investigando. No se trata de ninguna manera de hacer copie, pegue, copie, pegue. ¿Ya? De eso vamos a ir hablando posteriormente. Y ya, después de haber hecho todo esto de acá, recién se empezaría a reflejar la naturaleza y su tamaño de la organización. ¿Sí? Es decir, en esta parte de acá, lo que se debe explicar, cuál es la actividad principal que desarrolla, qué productos o servicios ofrece, quiénes son sus principales clientes, proveedores, a quienes considera su competencia, qué tecnología utiliza, con qué infraestructura cuenta, infraestructura propia, alquilada, tiene sucursales, no tiene sucursales, con qué recursos humanos dispone, etcétera, etcétera, ¿no? Y para reflejar la naturaleza, hacer referencia a qué sector corresponde, si se trata de una empresa pequeña, mediana, grande, si tiene alcance nacional, regional, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Ahora, algo que es importante, lo que se coloque acá debe identificarse las fuentes de información de dónde se esté logrando. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya vamos a ver cómo se logra eso a través de un ejemplo. Bien. Para emprendimiento. ¿Están haciendo acá planes de negocio? ¿Alguien? Creo que nadie, ¿no? Bien, entonces esto voy a pasar muy rápidamente para emprendimientos. Entonces, para esto acá, en la parte de, en la etapa exploratoria, se les pide de que elaboren un lienzo Canvas. ¿Qué es un lienzo Canvas? Simplemente es un modelo donde se plasma en una lámina una idea de negocio con 9 aspectos en 9 módulos, donde se contemplan actividades hacia adentro y actividades hacia afuera. Es decir, lo que se hace ahí es explicar con claridad cuál es la propuesta de valor, qué es lo que se ofrece, cuál sería, en qué se diferenciaría de la competencia, cómo se lograría una ventaja competitiva, es decir, por qué los clientes tendrían que comprar el producto o servicio que se ofrece. Esto está dirigido a un segmento de mercado determinado que hay que indicar con claridad de quién se trata, qué características tiene, ¿no es cierto? Entonces, esta propuesta de valor que está dirigida a un segmento determinado debe necesariamente
contar con canales para poder contactarse, ¿verdad? Y también formas de relacionarse, y así sucesivamente, ¿no? Pero como quiera que no están desarrollando esto ustedes, entonces voy a pasar a el ejemplo. Bien, entonces, como sugerencia, para poder lograr la contextualización del objeto de estudio, primeramente, se sugiere referirse a el sector o al ámbito que corresponde el rubro o la actividad que desarrolla la empresa. Puede hablarse, si quieren, a nivel mundial, puede hablarse a nivel nacional, dependiendo. Lo que se sugiere es desarrollar un abordaje deductivo, que significa ir de lo general a lo particular. Por lo tanto, acá se sugiere de que refieran al sector donde desarrolla las actividades la empresa que están investigando y relevando cuáles son las condiciones imperantes, sean positivas o negativas, ¿no? A nivel económico, político, social, etc. Entonces estaría hablando del macroentorno. Luego también referirse a la existencia de varias empresas que se dedican a actividades similares a las del objeto de estudio, ¿no es cierto? Y ahí se daría a conocer cuáles son las características principales y los factores de esas empresas. Entonces aquí se tendría que hablar de los competidores, clientes, canales de distribución, etc. Entonces estaría hablando del microentorno, ¿sí? Y posteriormente, después de haber mencionado la existencia de varias empresas, recién decir de que una de ellas es la empresa objeto de investigación. Entonces estamos en un abordaje deductivo. Y luego recién reflejar la naturaleza y tamaño de la organización. ¿No es cierto? Que se les ha dado a ustedes algunas pautas cuando tenían que tomar una decisión de seleccionar el objeto de estudio. ¿Ya? Bien, preguntas por favor hasta ahí. Jesús, Muruchi. No, no, está todo claro. ¿Puede hacer una breve explicación de esto, por favor? De los diferentes puntos, muy brevemente. Sí, claro. Lo que decía, que muy atrás, pues entendí que para los emprendimientos, como no quiso pues tocar un poco, creo que pues había pues un compañero que dijo que sí estaba haciendo un proyecto en el cual para saber a qué más o menos se refiere, pues hay que hacer un modelo Canvas. Y luego con esto, con lo que está avanzando, con la contextualización, y pues hay que referirse pues a un sector en el cual hay que ver pues las actividades de la empresa que van a realizar. Muy aparte de eso, pues hay que mencionar la existencia de la empresa. Pues es decir, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Qué es la actividad más o menos? Y por último, pues reflejar lo que es su tamaño, si tiene pues un ciclo de vida o si tiene una buena pues, estructura. Okay. Bien, en realidad, esto acá es una sugerencia, repito. Entonces, lo que importante de todo esto es de que se tenga muy en cuenta de desarrollar una secuencia lógica. ¿Ya? Una secuencia lógica y recomendablemente haciendo un abordaje deductivo. Bueno, sigamos. Entonces acá, primeramente, referirse al sector, a la región en términos generales e ir bajando. Hacer mención de la existencia de varias empresas y mencionar que una de ellas es la empresa que se está investigando. Y como ya dijimos que estamos investigando en un determinado objeto de estudio, ahí sí ya podemos hacer la presentación de la naturaleza y el tamaño que esta organización tiene. Bien, sigamos. Veamos un ejemplo de contextualización. En este caso, estamos tomando como ejemplo una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de café especial.
lo que se denomina el café gourmet en la ciudad de Santa Cruz. Y la situación problema identificada sería una reducción o una disminución paulatina de los volúmenes de venta. Entonces, se podría más o menos abordar de la siguiente manera. Lo que quiero que tomen en cuenta acá es cómo se va haciendo la exposición sustentada y cómo se está realizando un abordaje deductivo. Ese es el propósito, ¿ya? Entonces, básicamente, les pido que se concentren ahí. Entonces, acá lo que se hace o lo que se está haciendo es referirse a la actividad o más o menos cuál es el dinamismo que tiene la economía de Santa Cruz con relación a la de Bolivia. Por eso estamos diciendo que en los últimos años el departamento de Santa Cruz se constituye en el motor económico de Bolivia, que registra un crecimiento notable y un desarrollo acelerado. El 2019 contribuyó al crecimiento del Producto Interno Bruto en el 32.6% de acuerdo a la Dirección General de Análisis Productivo. Es decir, las cosas no las decimos porque sí, sino están sustentadas. Según datos proyectados del Banco Mundial, se prevé un crecimiento del 4.7% para Bolivia en el año 2021. Esto ha sido tratado del periódico La Razón el 29 de marzo, que ha sido publicado el 29 de marzo de este año. Seguimos. Sin embargo, este mismo organismo natural, en la misma fuente, señala que de acuerdo a sus proyecciones registra un menor crecimiento de la economía boliviana para los años 22 y 23. Registrará con tasa de crecimiento de 3.5 y 3% respectivamente, originada básicamente por efectos de la pandemia mundial COVID-19. Entonces, esto es lo que se está tratando de la fuente. Ahora, esto ya es el aporte del investigador. Esta situación puede originar una reducción del poder adquisitivo de la población y traducirse en una contracción de la demanda agregada de productos, entre ellos el café, porque estamos siendo de una empresa de café, lo que demanda a todas las empresas realizar esfuerzos para alcanzar mayores niveles de productividad, readecuando sus actividades con apoyo de la tecnología digital. Seguimos. Entonces, ya empezamos a hablar ya del sector cafetalero en sí. El sector cafetalero en Bolivia surgió debido al espíritu emprendedor de pequeños productores, según Manzanera Laura, comillas, significa que es una reproducción textual, es una cita textual corta de acuerdo a las normas APA. Entonces, esto es textual. En Bolivia, el café producido en Caranavi, La Paz y en el trópico de Cochabamba no solo tiene la denominación de gourmet, sino que se ha posicionado entre los mejores del mundo gracias a la calidad de su origen. Ha sido extractada del periódico Los Tiempos, publicada el 26 de febrero del 2019. Por lo tanto, el café especial boliviano es bastante valorado y demandado en el exterior, donde el 80% está destinado a la exportación y el resto al consumo interno. La industria del café a nivel mundial está atravesando una de sus mayores crisis debido a la pandemia COVID-19. Textual, comillas, ¿no? Según la Organización Internacional del Café, en la temporada 2019 y 2020, la producción del café cayó un 0,8%. Esta situación en Bolivia originó una reducción importante de la actividad industrial, transporte y comercialización de este producto. Cierra comillas. ¿Qué significa? Que este fragmento de información ha sido transcrito textualmente de un artículo publicado por Choque Lorena en el periódico La Opinión el 1 de septiembre del año 2020. ¿Verdad? Que además está incidiendo en el incremento de los precios de los fertilizantes, fletes y mano de obra, entre otros. Esto corresponde al investigador. Seguimos. En Bolivia, lo que les decía, ya estamos haciendo referencia a la existencia de varias empresas. En Bolivia existen varias empresas productoras de café especial, como Café Copacabana, Extracto Ideal, etc. En el departamento de Santa Cruz, ya Bolivia, Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz, entre las más conocidas, Café Chiriguana, Café Ideal, Buena Vista, Café Criollo y varias empresas pequeñas aglutinadas en la Asociación de Cafés Especial de Bolivia. En Santa Cruz, ya hablamos del sector del café a nivel nacional. Ahora hablamos del sector café ya en Santa Cruz. Va teniendo un crecimiento bastante acelerado y también la producción está destinada mayormente a la exportación.
principalmente a los países europeos. Alfredo Moya, experto en café, indicó que se continúa haciendo investigaciones para ampliar las variedades, que sean más productivas, resistentes a plagas como los hongos que afectan a las plantaciones. Es decir, acá no hay comillas, por lo tanto, esta es una cita referencial. ¿Sí? Extractada del periódico El Día, el 5 de abril del 2019. ¿Ya? Ahora, hablamos de varias empresas y ahora nos referimos a la empresa objeto de estudio. La empresa que será objeto de investigación es la empresa Café Especial Santa Cruz, que produce café, la variedad, los productos que ofrece, según información obtenida por el gerente propietario, fulano de tal. Café Especial es una empresa y aquí empezamos a hablar de la empresa como tal, proporcionando información que refleje su naturaleza y tamaño. Entonces, con esto estaríamos prácticamente desarrollando los antecedentes de un trabajo de investigación. Bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Le dicen una pregunta. Según la norma JAPA, dice que se tiene que poner entre paréntesis, o bueno, la página. ¿A qué se refiere con página? ¿La página de qué? El número de página. Eso, pero ¿a qué exactamente se refiere? Bueno, si ha sido extractada, por ejemplo, de un artículo PDF, los artículos de PDF o las publicaciones en PDF tienen número de página. Entonces hay que indicar en qué página se encuentra ese fragmento. Si es sacado de un libro, lo propio, ese fragmento de información, a qué libro corresponde o a quién corresponde y de qué página se ha extractado. De manera que cuando alguien está haciendo la revisión de su trabajo y quiere corroborar la información, pueda llegar a la información. O alguien que estuviera realizando una investigación y se está apoyando en la que ustedes hicieron, entonces ya tiene su referencia, ya sabe dónde consultar. Pero la fuente de información que ustedes proporcionan ahí debe permitir llegar a ese fragmento. ¿Ya? Especialmente cuando se habla de publicaciones extractadas de la web. Ahí no se coloca la dirección URL del portal de la organización. Me explico. Yo no puedo colocar como una dirección web, por ejemplo, a ver, si yo estoy haciendo el trámite de mi título profesional, ¿sí? Estoy haciendo el título y necesito de profesional de la Universidad de Gabriel René Moreno. Por lo tanto, yo saqué información respecto a los requisitos que se necesitan para tramitar el título en provisión nacional. ¿No es cierto? Y estoy haciendo algún informe al respecto. Y coloco como fuente de información en la URL www.universidadautónoma.gabrielrenemonero.edu.bo. Entonces, ahí voy a acceder y voy a entrar pues, a un menú bastante amplio porque es la dirección de un portal. Y de ninguna manera voy a entrar, no voy a lograr a la información que se está proyectando o presentando, que son los requisitos para tramitar un título en provisión nacional. ¿Me explico? Por lo tanto, si uno entra primero al portal y luego va entrando a diferentes sectores o segmentos que tenga esa página, entonces hay que colocar dónde está la información. ¿Sí? No sé si con eso... Entonces, lo propio con un libro, junto al número de páginas, también se tiene que poner el nombre del libro. No, lo que pasa es que cuando se utilizan las normas APA y se hace a través de Word, para que se pueda hacer la cita, se tiene que alimentar un cuadro de diálogo, donde existe una serie de campos que hay que llenar. Ahí está el título, está el autor, el título, la edición, la editorial, el número de página, etc. Va a estar ahí, ¿no? Cuando le da aceptar, entonces en el informe solamente va a figurar
el nombre del autor, el título, ¿cierto? O más bien, perdón, el nombre del autor o el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Solo eso se va a visualizar. Pero no significa que es la única información que existe, porque cuando uno va con el cursor, ¿no es cierto?, donde está la cita, se va a poner de color gris y va a aparecer un triángulo invertido. Le da clic uno ahí y ahí nuevamente se le va a abrir la ventanita donde están todos los datos. Muy bien. Para ello les recomiendo de que revisen tutoriales en YouTube de cómo se puede utilizar las normas APA de Word. Las normas APA de Word corresponden a la 6ª edición de las normas APA. Todavía no está la 7ª, pero es completamente válido. Ya, Licen, gracias. Muy bien. Bien. ¿Preguntas, por favor? Bien. Esto para emprendimientos o planes de negocio. Lo que se hace después de contextualizar la actividad como tal, se hace el desarrollo o la explicación de los diferentes módulos del lienzo Canvas. ¿Ya? Eso es lo que se hace. ¿Ya? Así que no voy a entrar tampoco en detalles, toda vez que no hay trabajos en el grupo. De todas maneras, si alguien está interesado, podemos hacer la explicación correspondiente. ¿Podría, por favor, explicarlo, Licen? Claro que sí, claro que sí. Entonces, el lienzo Canvas es una herramienta, es un modelo bastante útil y fácil de estructurar, donde una lámina se plasma una serie de aspectos relacionados con la idea de negocio que se pretende desarrollar. Está conformado por nueve módulos, ¿verdad? Y existen actividades hacia dentro de la organización y fuera de la organización que se pretende crear. Entonces, ¿cómo se construye este lienzo o este modelo? Se construye a partir primero de lo que se denomina la propuesta de valor. Es decir, acá se plasma la idea de negocio que se pretende desarrollar. Es decir, qué se piensa producir o qué se pretende ofrecer como servicios. ¿Cuáles serían esas características? ¿Qué lo haría diferente a la competencia? ¿Cómo se lograría una ventaja competitiva? ¿Qué cosa haría de que los potenciales clientes se interesaran por este producto? Entonces tiene que estar con claridad acá, ¿sí? Ahora, esta propuesta de valor tiene que estar dirigida a un segmento determinado. Por lo tanto, ese segmento de mercado debe estar claramente establecido de quién se trata, ¿sí? O acá lo puedo explicar mejor, que es lo mismo, ¿sí? ¿De quién se trata? Fíjense acá, volviendo un poquito atrás, la propuesta de valor. ¿Qué se ofrece a los clientes en términos de productos o servicios? ¿Qué cosas están, es decir, por qué los clientes pagarían? ¿No es cierto? ¿Por qué los clientes tendrían que venir a la organización a hacer su compra? ¿Cuál es la diferencia que tendría con relación a los competidores? En otras palabras, ¿cuál sería la ventaja competitiva que se lograría con este tipo de emprendimientos? ¿A quién está dirigido? El segmento de clientes. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Sí? Entonces se puede escribir, ¿no es cierto?, qué tipo de cliente es por nivel socioeconómico, por rango de edad, etcétera, etcétera, dependiendo de las características de lo que se quiera ofrecer. ¿Sí? Y además, esos clientes, ¿en qué se difieren a los que se quiere captar? ¿En qué se difieren de los otros segmentos? ¿Sí? Posteriormente, esta propuesta de valor que está dirigido a determinado segmento debe lograrse canalizar esta propuesta a estos clientes a través de una serie de canales de distribución o comunicación. Por lo tanto, ahí se tendría que dar a conocer de qué manera se llegará a los clientes, cómo se los va a conquistar, es decir, cuáles van a ser esos canales correspondientes, ¿verdad? Además,
Además, ¿de qué manera se va a relacionar con estos clientes? ¿Sí? Es decir, se van a utilizar redes sociales, se va a utilizar algún tipo de promociones, todo eso tiene que establecerse acá. ¿No? Esto las actividades hacia adentro. Las actividades hacia afuera, ¿cuáles serían los recursos claves que no se podrían dejar de desarrollar para llevar adelante el emprendimiento? ¿Sí? ¿Qué actividades claves? Es decir, acá tiene que estar claramente cuáles son esas actividades. No se trata simplemente de... Es decir, tiene que tener absolutamente todo está relacionado. ¿Sí? Además, para llevar adelante esta propuesta de valor, se va a contar con algunos aliados claves, se va a hacer algún tipo de alianza estratégica. ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? ¿Con qué tipo de recursos van a apoyar? ¿No? ¿Qué actividades internas se podrían hacer fuera de la organización con mayor calidad y menor costo? Y además, se debe establecer también una estructura de costos mínimo. ¿Ya? Entonces, esto sería. Entonces, cuando se está desarrollando un emprendimiento, primero se contextualiza la actividad o la idea de negocio que se pretende desarrollar, y luego se hace la explicación de este modelo en ese orden, pero con sustento. Es decir, si por ejemplo la propuesta de valor se dice que se va a dirigir a los pobladores de la ciudad de Santa Cruz de un determinado rango de edad y de un determinado nivel socioeconómico, entonces acá se debe presentar datos estadísticos. ¿Qué cantidad de personas corresponden al segmento que se está determinando? Y básicamente, ¿de qué manera se pretende conquistar a ese segmento? ¿No? Es decir, todo se va explicando de manera fundamental. ¿Está bien, Jimena? Eso en términos globales. Sí, licenciado, gracias. Ya tienen otro ejemplo. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso estaríamos viendo la parte de antecedentes en un trabajo de investigación. Como les dije anteriormente, no existe ninguna dificultad para que ustedes, paralelamente al desarrollo de los mapas mentales o a la etapa exploratoria, ya vayan redactando los antecedentes. ¿Preguntas, por favor? Licen, buenas noches. Una consulta. En el Giovanni. antecedente anterior decía que iba a ir cronológicamente los antecedentes, ¿no? Sin ningún subtítulo. Sí. Y ahí en el ejemplo decía primero mundial y se refería a una mundial, decía, y después más adelante de eso decía sobre Bolivia. ¿No estaría mejor que arriba esté esa referencia mundial y luego Bolivia? Es indiferente, depende cómo quiera hacer el abordaje. Depende qué es lo que quiera explicar y cómo abordar. Como le dije, lo que le he dado es una sugerencia, no es una receta, entonces se puede variar. ¿Ya? Ok, Incluso en algunos casos se puede hacer una combinación con el lienzo Canvas. ¿Ya? Eso, si es que consideran que es pertinente, ¿no? Para que se pueda esclarecer mucho más con relación a las actividades que desarrolla una organización. Entonces, en investigación no hay nada dicho como última palabra. Ok, Listen, gracias. Muy bien, Giovanni. ¿Preguntas, por favor? Buenas noches, Lice. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Este antecedente, después de contextualizar el objeto de estudio, dice exponer lo que se conoce del tema a partir del libro y todas esas cosas. Es decir, nosotros exponemos textualmente todo lo que sacamos del libro, o es después de haberlo sacado con nuestras palabras, todo lo que hicimos. Es que eso depende. Pueden previamente emitir un criterio, es decir, contextualizar la cita, si vale el término. ¿Ya? Pueden hacer, es decir, la forma en cómo lo hagan es indiferente. Pero particularmente recomiendo que primero se emita un criterio,
y ese criterio sea sustentado a partir de citas textuales o referenciales, ¿no es cierto? Que sería la transcripción de una idea de manera textual o parafraseada dentro del informe de investigación. Entonces, resumiendo, sería exponer el criterio ya estudiado de todo lo que se recabó, toda la información que se recabó. O sea, no creo de todo, digamos, ¿no? Sino los aspectos más relevantes. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Supongamos que se está dedicando, como en el caso del ejemplo, a la comercialización de café. Y de pronto la ciudad o los pobladores de la ciudad consumen una determinada café, es decir, una determinada variedad de café. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, me estoy inventando, ha salido una nueva variedad que ha tenido mucha aceptación dentro de ese mercado por su sabor, por su fragancia, por no sé qué cosas. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo podría relacionar eso con la actividad que estoy realizando. No sé si me dejo entender lo que quiere decirle Ronnie. Sí, sí, Licen. Ok. Entonces, no hay recetas, ¿ya? No hay recetas. Ahora, la recomendación que les hago, por favor, recalco esto, de que en la redacción de los antecedentes no utilicen ningún otro subtítulo que no sea antecedentes. Porque algunos, eso ha sucedido, por eso hago la aclaración, colocan, por ejemplo, contextualización del objeto de estudio a nivel general, a nivel nacional, a nivel local, como subtítulos, y eso nada que ver, pues, ¿no? Bien, ¿preguntas, por favor? Bien. Me imagino que probablemente a algunos le esté siendo, no sé, estén viendo como algo complicado, ¿no? Y probablemente así se sienta al principio, porque no se está acostumbrado a hacer eso, porque no exigieron otras materias o no sé qué, ¿verdad? Pero cuando uno de pronto le agarra el hilo, también le va a agarrar el gustito. Y de verdad que no hay cosa más interesante que poder identificar algún tipo de información y tratar de relacionar al objeto de estudio, pero de manera contextualizada. Es bastante interesante, ¿no? Y de verdad se van a sentir satisfechos. Es decir, de pronto cuando uno se enfrasca en estas cosas, pasa el tiempo y uno no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de agarrarle cariño a esto. No es difícil, es trabajoso, pero de eso se trata. Y esto con seguridad no solamente le va a servir para aprobar esta materia, ni solamente para cursar la materia de taller de grado, sino que les va a servir para que culmine con éxito su carrera, para que puedan desarrollar cualquier curso de posgrado y también le va a servir para toda su vida. Entonces no se van a arrepentir de sacrificarse, de dedicarle el tiempo necesario. Ahora, lo que sí tengo que ser bastante claro, ya habíamos hablado de esto, pero quiero reiterar nuevamente, de que no se va a permitir de ninguna manera la simple adaptación o copia de trabajos ya desarrollados en anteriores semestres. Ya, eso metas en la cabeza, por favor. No. Si por algún motivo alguien incurre en ese error pensando que va a tener éxito, a lo mejor sí lo tenga, creo que va a incurrir un grave error porque se va a engañar a sí mismo, por una parte, y por otra, quienes me conocen saben que no tengo flojera en leer los trabajos de investigación. Y ante el menor indicio de adaptación o copia de otros trabajos, lo que hago es investigar de dónde están copiando o adaptando. ¿Sí? En ese caso, si es que se presentara ese extremo, imagínense al finalizar el semestre, les voy a hacer una observación indicando de que el trabajo de investigación no tiene validez
debido a que se trata de una adaptación de tal trabajo que fue desarrollado por tales personas en tal semestre, o que fue desarrollado en otra universidad o lo que sea. En ese caso, lamentablemente no van a tener derecho ni a la exposición ni a la defensa del trabajo de investigación, tampoco al examen final, por la simple razón de que estamos en la materia de metodología de la investigación, ¿verdad? Entonces eso, por favor, quiero que quede bastante claro, bastante claro. Les había dicho al inicio que tengo base de datos de más de 20 años de los grupos que han desarrollado, y no solamente los grupos míos, tengo de otros grupos también, ¿no? Eso está almacenado en una base de datos, de manera que ante la menor sospecha empiezo a buscar de dónde están sacando. ¿Ya? Entonces eso, por favor, les pido que tomen en cuenta, porque creo que es la oportunidad para que se pueda desarrollar una investigación como corresponde. Y de verdad, créanme, la única manera de aprender a investigar es haciendo. No hay otra. No hay otra. ¿Ya? Es decir, en ese sentido se va a ser bastante celoso, riguroso, ¿no? Y con seguridad va a haber algunas observaciones en su trabajo de investigación, ¿sí? Y quiero que tomen en cuenta, voy a emitir una hipótesis que ojalá no se cumpla, que sea falsa. Les estoy indicando insistentemente de que se debe identificar la fuente de información cuando se está haciendo la reproducción textual o parafraseada de algún fragmento de información, también de alguna fuente, ¿verdad? Se le está diciendo. Pero, pese a ello, va a haber muchas observaciones que no van a ser citadas. En ese caso, la observación va a ir, identifique la fuente de información como corresponde, debido a que lo que está presentando fue extractada de tal fuente que pertenece a fulano de tal. Bueno, entonces en ese sentido, por favor, les pido que trabajen y trabajemos. ¿Estamos? Le hice una preguntita en los antecedentes. Sí. Primero vamos a tener que hablar acerca de la contextualización del objeto del estudio. O sea, en realidad es una sugerencia. Es una sugerencia. Porque puede ser que... Es recomendable por lo siguiente, Walter, de que no podemos hablar directamente de la empresa como tal. No es recomendable, sino que las empresas no funcionan pues en una isla, ¿no es cierto? Es por ese motivo que es siempre importante hacer una breve contextualización del objeto de estudio. Yeah. Podemos seguir el mismo orden del libro, ¿no? Si ustedes pueden hacerlo, pero sepan que es una recomendación porque en investigación no hay recetas. Ya. Pensé que podría ser que hablemos, digamos, primero de otras empresas que sean relacionadas con nuestra empresa y después ya ir viniendo hablando de la empresa de nosotros. Igual. Claro, pueden hacer un abordaje deductivo o inductivo. Pueden hacerlo. Lo único que se exige es que exista una coherencia lógica en la exposición. Ya. Otro puntito más, Elisa, hay que ponerle, porque en ese no he observado y no entendía yo por qué en el anterior semestre, que las páginas, lo que, digamos, de donde nosotros investigamos, hay que ponerla no con lo www. Como usted dijo, ¿no? Hace rato. Hay que ponerle tal como estaba en sus ejemplos de periódicos, si es de... Es que depende de la fuente que esté sacando por una parte, y también va a depender mucho si es que usted está presentando la información como una cita textual corta, una cita textual larga, si está haciéndolo dando énfasis al autor o está dando énfasis al contenido del mismo. Entonces va a depender, ¿ya? Entonces no tenemos nosotros, es decir, no, dependiendo. O sea,
cada caso, a veces, en algunos casos es más recomendable utilizar citas de parafraseo, porque a veces existe mucho contenido en una fuente que nos interese, en un contenido que nos interese, y nosotros podemos sintetizar ese contenido con nuestras palabras. Pero como la idea no es nuestra, la vamos a reproducir con nuestras palabras y vamos a identificar, ¿no es cierto?, a quién corresponde la idea. Muy bien, gracias, licenciado. Bien. Mis jóvenes, ¿preguntas, por favor? Muy bien. Voy a revisar sus trabajos y el día miércoles, bueno, voy a tratar de terminar mañana de revisar sus trabajos de investigación. Entonces, les voy a hacer la devolución correspondiente. Hago notar que la devolución del documento con las recomendaciones, sugerencias y observaciones va a ser devuelto a quien hubiera enviado, ¿sí? A él. Y los demás integrantes del grupo se van a enterar de la nota que se le asignó a ese trabajo. Eso van a ver ustedes en la plataforma y van a tener que coordinar con la persona que envió el documento para que vean las observaciones que tengan. Ya, me imagino que están trabajando con documentos de Google, por lo tanto, si están trabajando con documentos compartidos, entonces la observación que les haga les va a llegar a todos. Las observaciones, dicen, van a estar dentro del documento. Dentro del documento. Ah, ok. Por eso se les había pedido que envíen en algún formato de Office, no en PDF, no en imágenes. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si ustedes mandan un mapa mental de la situación problema en imágenes, entonces no se puede hacer observaciones puntuales. No se puede. ¿Verdad? Entonces le va a hacer una observación genérica que por una parte no les va a ayudar mucho a ustedes tampoco. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Yo estimo que el día miércoles, primero nos vamos a reunir todos para hablar en términos generales de sus trabajos y posteriormente los vamos a dividir en salas pequeñas para que ya a nivel de grupo trabajemos con ustedes. Yo voy a ir entrando a sus salas pequeñas y ahí pueden hacer las consultas necesarias. Ok, mis jóvenes, si tienen alguna pregunta, adelante. También les recomiendo que estudien ya los contenidos que se van a examinar el próximo día lunes. Ya no se confíen. Muy bien, jóvenes. Si no hay más nada, que tengan buenas noches y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, licenciado. Está bien, dicen, hasta Hasta luego, luego. Licen. Perdón, antes que se vayan, voy a publicar en la plataforma de Classroom material de las normas APA y también de los antecedentes que vimos el día de hoy. ¿Ya? Bueno. Dicen, ¿me podría agregar a la plataforma JAPA? Diré a la plataforma en que no estoy agregada. ¿Qué pasó, Lía? Es que como recién la metí la materia y no pude agregarme. ¿Usted inscribió en el periodo de adiciones? Sí, Licen. Bueno, le cuento que tengo la fecha de registro de ustedes, ¿no? Ya, ok. Mándeme un correo, perdón, un mensaje particular por WhatsApp indicando todos sus datos. Indique a qué grupo materia corresponde, apellidos, nombres, número de registro universitario, número de teléfono celular y una dirección de correo de Gmail. Ya hice. ¿Ya? ¿Le queda bien los bigotes, Rodrigo? Mejones, que tengan buenas noches. Nos vemos.
Hasta luego, Listen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Nos Lisa. vemos, Listen. Nos vemos, chao. Hasta luego. Andrea. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.